Las empanadas forman parte de la gastronomía venezolana. Tienen forma de media luna y son elaboradas de harina de maíz. Su textura es crujiente y existe un sinfín de rellenos. Y se pueden acompañar con salsa de diferentes sabores. Comenzamos colocando en una olla con agua la carne de pollo de su preferencia. Colocaremos cebolla, cebollín, cilantro, cubo de caldo de pollo y orégano al gusto. Dejamos cocinar hasta que el pollo esté tierno y sea fácil de mechar. Reservaremos una parte del caldo para después. Una vez que el pollo esté frío, procedemos a mecharlo en tiras medianamente finas y reservamos. En una olla colocaremos aceite untado y dejaremos calentar por unos segundos. Agregamos la cebolla y el ajo. Y sofreímos un poco. Luego agregamos el ají o pimentón. Y el celery. Mezclamos bien y dejamos sofreír por un minuto. Agregamos el cebollín, el cilantro y el perejil. Mezclamos y seguimos sofriendo por un par de minutos más. Agregamos el pollo mechado, mezclamos bien hasta integrar con el sofrito. Agregamos el caldo de pollo que habíamos reservado.
Agregamos un poco de cubito de pollo, esto es opcional. Comino. Pimienta al gusto. Orégano. Y mezclamos. Ajustamos de sal. Tapamos para que se concentren los sabores y dejamos cocinar a fuego medio bajo por unos 5 minutos. Luego destapamos y dejamos cocinar a fuego bajo hasta que quede sin líquido, ya que será utilizado como relleno. Si es para otra preparación, lo podemos dejar un poco de su jugo. Para la preparación de la masa usaremos harina de maíz precocida. Yo estaré utilizando la marca Pan de Alimentos Polar. Podemos utilizar cualquier marca, bien sea blanca o amarilla. Lo importante es que sea harina de maíz precocida. Comenzamos colocando en un recipiente harina, sal y un poco de maicena. Esto es opcional. La maicena es opcional. Nos sirve solo para darle crocanteza a las empanadas. Si no deseamos agregársela, no pasa nada. Si vamos a hacer arepas u otras preparaciones, no se debe agregar maicena. Agregamos agua a temperatura ambiente, integrando rápidamente para que no se formen grumos. Y comenzamos a amasar. Si no somos muy prácticos amasando, trataremos de agregar el agua a medida de que la masa lo requiera, y así obtendremos el punto justo de la masa, así como lo muestro. Si sentimos que nos queda algún grumo, trataremos de disolverlo poco a poco con las manos. Sabremos que la masa está en su punto cuando sentiremos una masa lisa que no se pega en las manos y cuando al amasar sale un sonido de aire del interno de la masa. La cantidad de agua para el amasado de las arepas siempre va a ser un poquito más que para las empanadas. La masa de las empanadas debe ser un poco más consistente. El tiempo de amasado para las empanadas debe ser más o menos entre 5 a 7 minutos y para las arepas de 7 a 10 minutos. Existen varias técnicas de amasado. Hay personas que colocan primero el agua y después la harina, y otras primero la harina y después el agua. Todo va a depender de la forma que cada quien tiene y que mejor cómodo se sienta a la hora de amasar. Dejamos reposar la masa de 5 a 10 minutos para hacer las empanadas. Para elaborar las empanadas necesitaremos una bolsa plástica dividida por la mitad. Para darle forma estaremos usando un cortapasta, pero podemos usar un plato o cualquier utensilio que nos ayude a darle forma de media luna. Necesitaremos también un envase con agua para mojarnos las manos y aceite vegetal para untar el plástico. Un envase para colocar las empanadas, el relleno de su preferencia y la masa. Para que no se peguen las empanadas, untaremos el plástico primero con agua y luego con aceite.
Esta operación la repetiremos cada vez que hagamos una empanada. Tomaremos una porción de masa dependiendo del tamaño que queramos nuestra empanada. Luego formaremos una bola y a su vez la aplastaremos haciendo un pequeño disco. La colocaremos en el plástico y comenzaremos a aplastarla poco a poco con las manos, dándole el tamaño deseado. Si sentimos que se nos pega en las manos, podemos ayudarnos con un poco de aceite o de agua. Agregamos el relleno y procedemos a cerrarlo. Uniendo los dos extremos del disco, sacando a su vez el aire que se acumula dentro de la masa, aplastando poco a poco hasta que no quede nada, y luego procedemos a darle la forma de media luna. Para la cocción de las empanadas utilizaremos abundante aceite. Dejaremos calentar a una temperatura media alta entre 160 y 170 grados. También podemos utilizar una bolita de masa para saber cuándo el aceite está pronto para freír. Colocamos la bolita y cuando la bola salga hacia la superficie del aceite, quiere decir que el aceite está pronto para freír. Lo sacamos del aceite y colocamos las empanadas. Dejamos freír bien por cada lado, con mucho cuidado. Y las sacamos cuando ya estén doraditas. Espero les haya gustado la receta de hoy. Atrévanse a prepararla. No se olviden de suscribirse si aún no se han suscrito, de regalarme un like, de compartir. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.